En este caso, la medicina o la prescripción sería una política fiscal restrictiva, es decir, disminución de gastos públicos, subida de impuestos y un superávit público. Y los consumidores ahorran demasiado. Ante esto, una prescripción o en este caso una medicina sería una política fiscal expansiva, es decir, un aumento de gastos públicos, disminución de impuestos y endeudamiento público. Por otro lado, en una política fiscal restrictiva, los síntomas serían la inflación, una subida de precios y salarios y un déficit exterior. Las causas, el exceso de demanda agregada, los empresarios invierten demasiado y los consumidores no ahorran suficiente. Por otro lado, en una política fiscal restrictiva, los síntomas serían la inflación, una subida de precios y salarios y un déficit exterior. Las causas, el exceso de demanda agregada, los empresarios invierten demasiado y los consumidores no ahorran suficiente. Un ejemplo real de lo anterior sería la política fiscal expansiva en México del año 2014, y se debió a que el incremento en el déficit fue el mayor en más de 10 años y el gasto público fue compensado por el aumento en los impuestos. El gobierno mexicano tuvo ese año recursos extras que sumaron 1.5 PIB. Sin embargo, el efecto de la política fue nulo, pues ante mayores impuestos el ingreso disponible para el consumo es menor, por lo que no es sorpresa el pobre desempeño que tuvo la economía mexicana en el primer trimestre del año. Al impacto negativo de la reforma fiscal de la economía, donde los impuestos ajustó la expectativa de las familias, empresarios e inversionistas, provocó un menor consumo e inversión. La política fiscal restrictiva se emplea cuando el objetivo es frenar la demanda agregada. Por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiende al superávit. Los mecanismos son los contrarios que a la expansiva, y estos son reducir el gasto público para bajar la demanda agregada y por tanto la producción, subir los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y en consecuencia disminuyan un consumo, y así la demanda agregada se desplace. El desempeño fiscal fue el factor que frenó la economía, lo cual fue resultado de las cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda. Se redujo el gasto que estaba programado para el sector público en un 4.6, o sea 14.172 millones de pesos, de 24.000 millones esperados. Medidas. Incrementó los ingresos tributarios de 15.3% con relación al periodo de 2012. El crecimiento fue sobre todo del ISR y que causó gran impacto ya que Hacienda obtuvo de los contribuyentes 153.000 millones de pesos adicionales a los de 2012. Se redujo del orden de 280.000 millones de pesos en la capacidad de gasto e inversión de las empresas y familias, que representan el 1.7% del PIB total. Gracias. Gracias. Created using Powtoon.